que tanta libertad nos contagia. Ahora vamos a meternos en una nueva entrevista, vamos a viajar ni más ni menos que hasta Costa Rica. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver Costa Rica con la Patagonia. Bueno, nada, pero nosotros somos así y queremos hablar con alguien que está en Costa Rica, que está llevando adelante una investigación muy importante. Jorge Sarasola está en contacto con nosotros y Jorge nos va a contar sobre este estudio que busca justamente saber sobre la genética poblacional del águila coronada, justamente para la conservación de esta especie. Jorge, ¿cómo te va? Checho Regui te saluda, ¿todo bien? Hola, muchas gracias por el contacto. Una corrección nada más, mi nombre es José José, Sarasola. perdón, Digo, te pido mil digo porque mi disculpas. hermano se llama Jorge, entonces por ahí va a decir, ¿qué estuviste diciendo el nombre mío? Por ahí, No es mala para esa, evitar, ¿eh? es para evitar problemas familiares más que nada. Claro, sacarle un crédito, algo por el estilo, viste que por ahí Claro, exactamente. tiene edad parecida, documento parecido, ahí se puede complicarse. Nos llevamos un año de diferencia, así que puede pasar tranquilamente por uno por el otro. Bueno, José, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Como bien decías, ahora mismo en Costa Rica, donde participamos en un congreso y haciendo trabajo también de investigación acá, pero por unos pocos días más y ya de vuelta también a Argentina. Contanos un poquito de este estudio que están haciendo sobre la genética poblacional del águila coronada. Bien, bueno, te cuento un poquito primero de quién es el águila coronada. Dale. Nosotros somos un centro de investigación que está radicado en la Universidad de La Pampa y nos dedicamos al estudio y la conservación de las aves rapaces. Aves rapaces son todas aquellas, como bien mencionaba recién el cóndor, los buitres, los halcones, las águilas, los chimangos, los caranchos, todo ese grupo de aves engloban, incluyen a lo que son las aves rapaces. Y particularmente con una especie, llevamos ya casi 20 años, más de 20 años estudiándola, que es justamente el águila coronada. Esta que se ve en las imágenes es una águila de las de mayor tamaño que se pueden ver en Argentina y a su vez es una de las especies más amenazadas del sur de Sudamérica. Se estima que en toda su área de distribución, que incluye desde el centro-sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, justamente hasta el norte de la Patagonia, La Pampa y Río Negro, en toda esa gran extensión quedan entre 800 y 2.000 ejemplares adultos. Esa es la estimación poblacional global. Y como te decía, desde este centro de investigación, en el cual también estamos enrolados la mayoría de los investigadores también en el CONICET, llevamos estudiando esta especie desde hace ya más de 20 años. Y uno de los aspectos que estábamos estudiando era justamente era la genética poblacional e intentar hacerlo desde una forma que no fuera invasiva o no intrusiva, como decimos también los investigadores. Y en particular, bueno, en este estudio, la novedad de este estudio que realizamos, que publicamos hace relativamente poco, hace unos meses atrás, semanas en realidad, fue que utilizamos justamente muestras que obtuvimos sin molestar o sin invadir, de cierta manera, a las aves, y nos permitió conocer mucho sobre cuestiones de la especie que desconocíamos. Esta Mirá. águila es poco abundante, es muy poco densa, es muy difícil de ver, entonces muchas de las cosas se pueden inferir, o de los aspectos de su biología se pueden inferir de esta manera. ¿Y cómo es para hacer este estudio sin ser invasivos, digamos? ¿Cómo lo llevan adelante? Bien, justamente una de las formas, o la forma fue colectar debajo de los nidos. Lo que nosotros hacemos en temporada de cada año es intentar localizar nidos de la especie, porque eso nos permite obtener un montón de información de parte de la que veníamos realizando desde hace muchos años, pero también cada año podemos poner cámaras en los nidos, ver cómo se desarrolla la reproducción, si hay algún fallo en la reproducción, a qué se debe, y si, bueno, además si no hay ningún fallo, también podemos estudiar, por ejemplo, la dieta de la especie. Claro. Entre paréntesis, te cuento rápidamente que la especie, además de estar amenazada, tener una población muy, muy pequeña, tiene otra característica que justamente la hace todavía más frágil, que es que solamente pone un huevo por cada intento de reproducción. Es decir, cada año, Ah, si todo va bien, va a salir un solo pichón, por ejemplo, el que se ve en la fotografía en el momento que estábamos anillando ahí un pichón en la pampa, si todo va bien va a salir adelante un solo pichón. Entonces por eso es importante también, bueno, todo el esfuerzo que se está haciendo desde la investigación aplicado a la conservación.
Entonces, vos me preguntabas cómo obtenemos las muestras. Bueno, las aves todos los años mudan sus plumas, es decir, que cambian completamente su plumaje. Y hay particularmente un momento del año donde esa muda es mucho más persistente y más marcada, que es justamente al final de la reproducción. Es decir, que al final de la época reproductiva, cerca del nido, sobre el nido, debajo del nido, en algún árbol cercano al nido, encontramos plumas justamente de los padres, de la pareja reproductora que se estableció ahí durante varios meses justamente para criar. Y de esas plumas podemos obtener ADN que nos permite ver, por ejemplo, si la misma pareja se mantiene todos los años, si algún miembro de la pareja cambia o no, porque cuando después pasamos por el laboratorio y analizamos todas esas plumas, podemos ver cuáles son los individuos. Es como si estuviéramos viendo a alguien o reconociendo a alguien que no lo teníamos Claro, reconocido previamente. Nosotros en la ornitología lo que utilizan mucho, por ejemplo, es marcar a las aves poniéndoles anillos. Nosotros claro. si no lo hemos tenido previamente capturado y marcado el individuo, no tenemos esa posibilidad. Bueno, la genética nos permite exactamente lo mismo. Es como si tener el DNI, la identificación de cada individuo a través de la genética. Entonces, de esa manera pudimos encontrar en este trabajo en particular eh, eh, si las parejas se mantienen cada año, si se cambia algún miembro. Una cosa que también nos reveló fue que las águilas pueden cambiar de año a año de territorio reproductivo, pero a mucha distancia, que nosotros no sabíamos previamente, porque, por ejemplo, encontramos nidos que estaban a 10 kilómetros de distancia uno de otro y resultó ser que era la misma pareja, cuando Qué nosotros locura. pensábamos que trataban de parejas distintas, que un año criaron en un lugar, o sea, lo que descubrimos fue que criaron en un lugar, al año siguiente ese primer nido no lo encontramos ocupado, pero encontramos uno a 10 kilómetros. Y nuestra presunción fue, bueno, a esta primera pareja le pasó algo y ahora encontramos un segundo nido de otra pareja distinta. Y no, resultó ser que era la misma pareja que se había cambiado de lugar y así tuvimos casos de desplazamientos de águilas de 20, 30 kilómetros. Qué También, como te impresionante. digo, la otra fue encontrar parejas que alguno de sus miembros se cambió y después lo corroboramos también haciendo el análisis genético de los pichones, que son los que sí anillamos cada año y obtenemos muestras de sangre, y nos encontramos, por ejemplo, que los pichones de un año con respecto al siguiente, en un nido cercano o en el mismo nido, eran medios hermanos, es decir, que compartían uno de los padres, pero no el segundo y la genética nos permitió también este tipo de estudios. También era muy importante porque cuando nosotros empezamos a estudiar esta especie hace 20 años atrás se sabía muy poco de ella. Se sabía poco de lo que comía, se sabía poco de cómo eran sus hábitos y su comportamiento. Y una de las hipótesis que existía, que no era un dato menor considerando este estatus de conservación tan complicado que tenía, era que el águila se podía reproducir cada 2 años y no todos los años. Hay muchas especies de grandes águilas, como las águilas arpías, justamente acá en la selva de Centroamérica o la ecuatorial, que justamente están con los pichones, cuando abandonan el nido, tienen un periodo de dependencia de sus padres tan prolongado que se extiende más allá del año. Y las águilas pueden criar recién en el segundo año. También una de las especies que no cría todos los años, sino años alternos, es el cóndor andino, por ejemplo. Entonces, era una posibilidad cierta. Si eso era así, el águila coronada estaba todavía más complicado porque cuando Claro. analizábamos la demografía, poniendo un solo huevo, una mortalidad muy alta que tiene la especie en sí misma, y encima se reproducía cada 2 años, bueno, con esta información genética pudimos confirmar esto mismo, que las águilas son capaces de reproducir todos los años y lo hacen. Lo que ocurre, y era lo que los investigadores habían visto y no terminaban de entender y por eso decían que esto que reproducía cada 2 años, es que se mueven justamente mucho de un año a otro. Entonces el nido que uno ve ocupado una vez y pasan varios años hasta que vuelvan a ocupar a veces la misma pareja, no significaba que no se estaba reproduciendo, no se estaba reproduciendo ahí, se estaba reproduciendo en otro lugar. ¿Y por qué tienen alta mortalidad? ¿Tiene que ver con nosotros, con esta especie tan dañina que es la del ser humano, o pasa por otro lado? Totalmente. Siempre que hay un problema de conservación, tiene que ver con el hombre. Además Directa o indirectamente, ¿no? De tirarle un tiro sí, o de contaminar un espejo de agua. claro. En el caso del águila coronada, nosotros empezamos a registramos tres tipos de mortalidad, los más importantes. También pudimos estimar este dato que no es menor. El 70% de las águilas no llegan a sobrevivir hasta los 4 años, que es cuando se convierten en águilas adultas. Claro.
70% de juveniles que salen del nido no llegan a esa edad. Y ese 70% se distribuye en tres causas principales. La persecución por parte del hombre, que le disparan, porque como bien mencionabas, en las zonas áridas de Argentina, La Pampa, Mendoza, San Luis, hemos encontrado un factor de mortalidad realmente novedoso para el águila coronada y para la fauna silvestre, que es el ahogamiento en los tanques de agua. Los tanques Mirá australianos, vos. Sí, los tanques redondos que generalmente tenemos como una imagen típica de la región pampeana, ¿no? El tanque, el molino al lado. sí. Bueno, tanques en la provincia de La Pampa se estima, o estimamos nosotros, haciendo monitoreos durante un año consecutivo, que más o menos en promedio mueren unas 10 aves por año ahogadas. Y según justamente el Censo Nacional Agropecuario, en la provincia de La Pampa, digo la provincia de La Pampa no porque fuera especialmente mueran más en La Pampa, sino porque tenemos más datos de ahí, ¿no? Claro, Hay 25.000 tanques, según censos del censo del INDEC, del Censo claro. Nacional Agropecuario. Multiplicado por 10 aves por año, estás hablando de 1/4 de millón de aves que mueren ahogadas cada año. A eso hay que sumarle roedores, felinos, cuises, bueno, hay un montón de fauna silvestre que cae. Bueno, las águilas coronadas también mueren ahogadas de esta manera. Y la tercera, que es la tal vez más importante, ¿por qué? Porque se da prácticamente en cualquier lado que haya aves, y sobre todo aves rapaces, es la electrocución en los tendidos eléctricos. Uf, Las aves, desde el primer momento que se montó un tendido eléctrico para llevar energía desde el lugar donde se producía hasta el lugar donde se consumía, y esto ocurrió un poco después de que Edison inventó la lamparita, desde ese primer momento las aves empezaron a interactuar con estas infraestructuras que son propias del ser humano. Y algunas características de estas infraestructuras, como los diseños, los materiales con que se construyen, si son conductores o no, hacen que sean o que tengan una alta peligrosidad de electrocución, claro. eh, y de esa manera es como mueren un gran número de aves, un montón de aves rapaces y entre ellas las águilas coronadas, de las cuales ya llevamos. En la provincia de La Pampa, los últimos años, una docena de águilas electrocutadas junto con águilas moras, aguiluchos y demás, que mueren en muchísima más cantidad, pero también tenemos incidentes de águilas coronadas electrocutadas en Santa Fe, en Córdoba, en San Luis. Veíamos, mientras te escuchábamos atentamente, una foto que es una maravilla, en la que tenés un águila coronada justamente posando en tu brazo. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Es una que han criado ustedes? No sé, ¿cómo se No, explica? bueno, justamente esto que te comentaba, es parte de las tareas que hacemos de investigación, de trabajo de campo cada año. Te decía, lo que nosotros buscamos es localizar los nidos una vez localizados, dependiendo si todavía no empezó la etapa, la reproducción, digamos, que es la incubación y demás, colocamos una cámara para hacer el monitoreo del seguimiento del nido y al finalizar la reproducción, cuando ya el pichón está muy grande, lo que hacemos es bajarlo del nido, lo anillamos, lo medimos, le tomamos muestras, el anillo tiene un número y una letra que le permite la identificación de larga distancia y lo volvemos a colocar en el nido. A veces le colocamos un emisor satelital para poder hacer el rastreo del animal, que nos permite localizar dónde se mueve, qué tipo de hábitat utiliza, hacia dónde se dispersa y demás. Y en la mayoría de los casos, lamentablemente, poder encontrarlo una vez que muere y Claro, identificar una de estas causas que te comentaba. Estas causas que claro, comentaba, realmente cuantificadas, gracias a poder seguir a estas aves con telemetría satelital, como le decimos nosotros. Así que esta foto que estás viendo es justamente el pichón que hemos bajado del nido, al cual le hemos tomado muestras de sangre, le hemos medido, lo hemos anillado y antes de devolverlo, bueno, hemos sacado esta foto. buena mirada te pega, es como que conectaron. Sí, parecería que sí, ¿no? Que me está mirando, pobre. Entre el estrés que le generamos en ese momento, que es muy breve, realmente el tiempo que lo Sí. tenemos, lo manipulamos y antes de volver a subirlo al nido, bueno, como digo, lo anillamos y eventualmente, si podemos, le ponemos un transmisor satelital para seguirlo. ¿Cómo continúa el trabajo? Bueno, continúa como hemos venido desde hace 20 años trabajando con la especie. Lo que estamos haciendo justamente ahora, bueno, es intentando, como decía, empezamos con una especie que no conocíamos nada. Hemos obtenido un montón de información básica de la biología, como esto mismo que estábamos comentando, que es el objeto de tu llamada, que es como con estas herramientas de genética
y pudimos conocer un montón de cosas sobre la especie, pero lo que más nos preocupaba y nos preocupa y nos sigue ocupando también mucho es, ahora que ya sabemos cuáles son las causas de mortalidad y ya sabemos cómo mitigarlas, intentar que se apliquen. Eso por un lado. Y por otro lado, el proyecto va escalando, empezado en La Pampa hace 20 años, lo hemos ido ampliando en su escala espacial a otras regiones de Argentina e incluso a otros países. Hace septiembre estuvimos ya en Paraguay, marcando la primera águila en ese país, porque también esta águila se le llama águila del Chaco, por ser el Claro, Chaco una de las regiones más representativas dentro de lo que es la distribución de la especie. Y el Chaco es un bioma que está compartido entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Otro dato, el águila, no te mencioné Uruguay, y el águila estaba presente en Uruguay hasta 1930, donde fue el uh, último, se vio el último ejemplar. En ese año se mató la última águila en Uruguay y desde entonces el águila está extinta localmente en ese país. mirá vos. Bueno, ojalá que con todos estos trabajos y demás pueda llegar a darse una vuelta a tierras donde ya no hay, ¿no? A cielos donde ya no hay. Sí, sí, es una posibilidad también. Por ejemplo, el iniciar el proyecto en Paraguay tiene que ver con que en este mes de mayo, un águila que nosotros habíamos marcado con un transmisor satelital justamente en el centro de Santa Fe, en 25 días hizo un viaje impresionante en el cual llegó hasta el norte de Santa Fe, cruzó la provincia del Chaco, cruzó Formosa e ingresó en Paraguay. Apa, Lamentablemente, bueno. al poco tiempo murió, todavía no hemos podido esclarecer las causas, no fue por un disparo, no murió electrocutada, pensamos que puede haber sido alguna enfermedad, puede haber sido envenenada, en ese caso ya no podemos, pasó mucho tiempo hasta que pudimos recuperar el cadáver, y entonces no sé si vamos a poder identificar a eso como una causa de muerte, pero bueno, lo importante es que esa águila, que se llamaba Equilore, le ponemos nombre a veces para poder identificarlas, Claro. cuáles son cada una, esa águila dio la posibilidad de inicio de este proyecto de ampliarlo hasta Paraguay y ya estamos trabajando ahí con ONGs y con colegas locales. Y después localmente en Argentina seguir trabajando, insistiendo y peleando muchas veces por que se produzcan los cambios que podrían favorecer la conservación del águila coronada y de un montón de especies más, como puede ser la modificación de los tendidos eléctricos que están instalados para que no sean peligrosos para las aves, pero sobre todo que los nuevos proyectos de electrificación, sobre todo de electrificación rural, contemplen el utilizar materiales y diseños que no sean peligrosos para las aves. Eso es Claro. todas estas opciones de las que estamos hablando son opciones que favorecen a las empresas eléctricas, generalmente son empresas del Estado, se generan menos cortes. Las aves cuando se electrocutan, usualmente pueden ver prendida a fuego, sobre todo en lugares tan tórridos como La Claro. Pampa, Mendoza, donde la humedad relativa es muy, muy baja, sobre todo en verano. Un animal se electrocuta y genera un incendio que genera pérdidas de hectáreas de ambientes naturales, animales que se mueren, alambrados que se queman, y bueno, si, es difícil a veces lograr de que lo puedan visualizar y ver anticipadamente, pero genera un montón de beneficios poder hacer esos cambios y modificaciones. Obviamente uno no está en contra de que haya tendidos eléctricos, al contrario, somos Claro. usuarios, gracias a la electricidad podemos estar haciendo esta entrevista y todos tenemos un celular para cargar y vivimos en un entorno donde necesitamos de energía eléctrica. Y la ventaja es que, considerando este tipo de cuestiones como los materiales y los diseños que se utilizan, una línea eléctrica siempre se puede llevar adelante. Otras obras, dependiendo del estudio de impacto ambiental, por ahí no es posible, pero un tendido eléctrico se puede hacer siempre si se consideran estas cuestiones. José, te mando un abrazo enorme, gracias por la claridad y por el tiempo que te tomaste para explicarnos y contarnos cada uno de los pasos de este gran proyecto que llevan adelante. Bueno, muchas gracias a vos, a disposición para la próxima vez que quieran contactarnos. Y si quieren conocer más sobre el proyecto y Sí, sobre el Águila, nos buscan en redes sociales, Proyecto Águila del Chaco, o Secara-Ulpan, son las cuentas de Instagram para donde van a ver toda esta información de la que estábamos hablando. abrazo grande, que andes bien, José. Gracias, saludos.
José Hernán Sarasola, investigador principal del CONICET, del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientes de La Pampa, pasó por nuestro programa, coautor del artículo publicado en una revista internacional, Global Ecology y Conservación, junto a otros investigadores sobre esto que estábamos hablando, que es ni más ni menos que un trabajo de investigación enorme que estudia la genética poblacional del águila coronada para su conservación. Pasó por Marca Patagonia.